Estamos en Efesios, en el capítulo 6, en los versículos del 10 en adelante, del 10 al 12. Vamos a llevar varias semanas para concluir este capítulo de esta carta a los Efesios. Vamos a recordar brevemente lo que vimos la semana anterior, que me tocó compartir con ustedes. Estamos nosotros como cristianos viviendo una lucha. Debemos estar, no estamos, pero debemos estar preparados para hacer frentes a las artimañas del diablo. Principalmente son mentiras, enseñanzas diabólicas, espíritus engañadores. ¿Cuál es el énfasis de la estrategia del enemigo de Dios? Las mentiras, como lo vimos anteriormente. Doctrinas falsas, enseñanza falsa, religión falsa, ideología falsa. Estuvimos hablando un poquito en detenimiento respecto de la ideología falsa. Dentro de todas estas ideologías, pues una es la ideología de género. Satanás es un mentiroso, es padre de mentira, es un engañador, mientras que la iglesia es y debe ser columna y fundamento de la verdad. El origen de la ideología de género, como lo vimos ya, es una radicalización de los postulados del feminismo, y sus fundadores fueron principalmente personas atormentadas por traumas infantiles. Muchos de ellos, más que ser atraídos por personas del mismo sexo, iniciaron con un odio hacia el padre, en la mayoría de los casos, en algunos hacia su madre. No tanto que buscaran de inicio tener un tipo de relación con una persona de su mismo sexo, sino más bien la mayor parte de ellos llegaron a este punto por odio al padre, principalmente al padre. Un padre abusivo o ausente. Terminamos con una frase que me pareció muy conveniente repetirla. El hombre tiene miedo de ser hombre y a la mujer no le basta con ser mujer. Y de ahí tenemos todo el rollo de la ideología de género. Dios creó al hombre y la mujer distintos, somos distintos. Esta es una realidad biológica. La biología confirma esto. La ideología de género no tiene una base científica. Los niños tienen una naturaleza biológica innata, pero su conciencia y su autodeterminación son limitadas, son muy limitadas. Eso fue lo que aprendimos la clase anterior, y no están completamente desarrolladas. Como están en esta fase de desarrollo los niños y carecen de las habilidades y de la maduración biológica, psicológica, entonces no tienen nuevamente una conciencia y una autodeterminación plena, por lo que necesitan protección, orientación y acompañamiento en su formación. Y nosotros como padres somos los responsables de acompañarlos, orientarlos, guiarlos, enseñarles. La ideología de género es un tema que ataca principalmente a los fundamentos de la fe cristiana, como la creación, la familia, la iglesia. Y estas son instituciones creadas por Dios. También hablamos respecto del sometimiento, que debe ser el derecho de la pareja en la cual ambos se otorgan ese derecho precisamente de rendirse cuentas, pero tiene que ser de manera que mutua. También vimos que por ley nosotros como cristianos tenemos el derecho de profesar, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no dice los cristianos, dice toda persona tiene el derecho de profesar su religión tanto en público como en privado. Por lo tanto, en la escuela no te pueden decir que no puedes hablar de religión,
porque de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tú puedes profesar tu religión tanto en público como en privado, y las escuelas son lugares públicos, por lo tanto, la Constitución Política te da el derecho de que puedes hacerlo. De pronto las personas te amedrentan, o los niños los amedrentan con decirles, oiga, usted no puede hablar, sobre todo en las escuelas públicas, y tú le dices, ok, usted como institución pública no puede enseñar de religión, pero yo como ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos tengo el derecho constitucional de poder hablar de mi religión. Por supuesto no lo voy a hacer en clases, a menos que sea obligatoriamente necesario. ¿Ok? Tenemos ese derecho constitucional, y también de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 12, como lo vimos, los padres o tutores tienen el derecho de que a sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus convicciones. Entonces, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos de nuestra religión, estamos haciendo lo que de acuerdo al derecho, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al derecho americano, nos compete. ¿Ok? Entonces, adicionalmente, Dios nos manda en la Escritura, en la Biblia, a nosotros como padres que tenemos el deber, la obligación de inculcar a nuestros hijos las verdades de su palabra. Como conclusión, en cuanto al primer punto del ataque del diablo, en el cual me llevé creo que 4 semanas o 5, no me acuerdo, el ataque del diablo a la imagen de Dios son ¿qué? Mentiras. Entonces estuvimos hablando un tanto respecto a las mentiras, y debemos recordar que estamos en una lucha, y como ya lo he dicho anteriormente, en vista de que el enemigo de Dios es muy pequeño comparado con Dios, y que no se puede enfrentar a Dios, entonces busca echar a perder la obra de Dios y la imagen de Dios que somos nosotros. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ahí está nuestra lucha, y es parte de lo que vamos a seguir viendo por varias semanas. Vamos a ver el día de hoy, vamos a comenzar a ver, vamos a ver el día de hoy, si Dios permite terminamos, el siguiente punto de ataque. Segunda Timoteo capítulo 13, en el versículo 11 al 13 nos dice, ¿estás enterado? Pablo le está escribiendo a Timoteo, ¿estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté? Y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahí guárdame la pala otra. Tengo una. Entonces el día de hoy vamos a ver la segunda forma en la que el enemigo de Dios ataca al creyente, que está subrayado ahí: persecución. La dificultad de llevar una vida cristiana. Esa es la segunda manera en la que ataca el enemigo al creyente. Pero tú no solamente Timoteo, sino tú que te congregas aquí con nosotros, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Qué importante para nosotros es, ya que estamos conociendo de la palabra de Dios, enseñarle a nuestros niños para que, al igual que Timoteo, desde su niñez aprendan la Escritura y sepan de quién están aprendiendo. ¿Están aprendiendo de quién? De la palabra de Dios.
que emana de todas las convivencias históricas de cada persona, de cada personaje que tuvo una relación especial, íntima con Dios. Y también de quién aprendió Timoteo, de su madre, de su abuela. Me hubiera encantado que Pablo dijera de tu padre y de tu abuelo. Pero en fin, mucha de la educación que nosotros recibimos en casa, tradicionalmente incluso, llega a ser de nuestras madres. Yo recuerdo también de niño que aunque no iba a una iglesia de sana doctrina, iba a la iglesia. Y quien me animaba mucho a ir a la iglesia era mi mamá. Y yo creo que las madres siguen animando, invitando, llevando a sus hijos a que conozcan de Dios. Nosotros como padres luego somos medio burros, no nos ponemos pilas para animar a nuestros hijos, somos lentos, somos rudos, somos toscos, somos torpes. La mayoría de hombres somos torpes para eso. No dije son, ¿verdad? Somos, yo me incluyo, yo también estoy dentro de esa torpeza que de pronto no somos tan sensibles al Evangelio, a la palabra de Dios, pero debemos serlo, esa es nuestra obligación delante de Dios. Pero en fin, no estamos aquí para tirarles mala onda a los hombres, porque si no van a decir, ya ves, por eso no voy a la iglesia, porque voy y me dicen que soy burro, como el pastor igual de burro, ¿verdad? Bueno, pues lo siento, sí. Y la idea es que seamos menos, que seamos más sensibles a la palabra de Dios y que estemos más activos en la enseñanza a nuestros niños. Pero el tema de hoy no es eso fue un pequeño paréntesis. El punto es la persecución. Entonces, a pesar de la persecución, porque de eso le está hablando Pablo a Timoteo, lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer en medio de la persecución, me regreso, ¿qué es lo que le dice? Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Pero tú permanece firme. ¿Qué es lo que le tenemos que decir a una persona que está en persecución? Le tenemos que decir exactamente lo mismo que le dijo Pablo. Eso que tú has aprendido, recuerda de quién lo aprendiste, de dónde vino, cuál fue la fuente. Nuestra fuente es la palabra de Dios, nuestra fuente es la Biblia, nuestra fuente son las personas que nos aman y que nos comparten de la palabra de Dios. Entonces le debemos decir a la persona que está en persecución o a nosotros mismos, si es que alguien nos persigue, Martín, debo permanecer firme, a pesar de que haya persecución. Es bien importante enseñar a nuestros hijos, por eso es que si ustedes se dan cuenta, procuramos no solamente hablarles del Señor a los niños, sino también nos damos a la tarea de hablar de algunos temas especiales. En algunos momentos llegamos a hablar brevemente respecto del abuso. En días recientes estamos hablando de la ideología de género, porque nuestros hijos deben estar preparados ante estos ataques. Ataques a la Biblia, ataques a la persona de Dios, ataques a la familia, ataques a la iglesia. Debemos estar preparados nosotros y debemos preparar a nuestros hijos, ya que qué maravilloso sería decirles que cada uno de nosotros aprendimos desde nuestra niñez. La mayor parte de nosotros, no digo que todos, porque a lo mejor a alguien sí le enseñaron de niño, pero la mayor parte de los que estamos aquí aprendimos de grandes, ya de bigote, ¿no? Entonces, no todos tuvimos esa bendición, pero también debemos recordar de quién aprendimos, de dónde aprendimos, cuál es nuestra fuente. Porque nosotros nos reunimos para conocer las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras tenemos todo lo necesario para enfrentar estos ataques, esta persecución, para conocer lo que es la palabra de Dios. Pablo también le escribe a los
hermanos en la iglesia en Tesalónica, en su primera carta, en el capítulo 2, encontramos: ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias, a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Entonces, somos perseguidos. ¿Son perseguidos todas las personas? No. Ahora, ¿son perseguidos todos los que se dicen cristianos? No. No. ¿Por qué? Porque normalmente son perseguidos los que buscan llevar y los que se esfuerzan por llevar una vida piadosa. En un trabajo que tuve hace como 20 años, por ahí, me recuerdo que en ese lugar me recuerdo al menos de 3 personas que decían que eran cristianos, pero francamente su vida, su testimonio daba mucho que desear. Difícilmente, bueno, más no difícilmente, nunca vi que alguien les rechazara. ¿Por qué? Porque sus pláticas eran con groserías igual que las de los demás, eran de pronto con palabras de doble sentido igual que las de los demás, de pronto hablaban de borracheras y de cierta cantidad de cosas igual que los demás. Por eso les digo, no todo el que se dice cristiano necesariamente sufrirá persecución, sino solo ¿quién? El que busque llevar una vida piadosa, una vida correcta, una vida justa. Por ejemplo, regresando al ejemplo de este personaje, me recuerdo de uno muy específicamente, ¿no?, que decía que era cristiano. Difícilmente va a ser rechazado. No va a ser rechazado porque si sus compañeros dicen groserías y él también, ¿cómo lo van a rechazar? Pues no lo rechazan. Pero si, por ejemplo, vienen con otra persona, se diga o no se diga cristiano, pero que es, ¿sí me explico? Una persona que es cristiano, pero que no necesariamente a todo mundo le dice que es cristiano, y de pronto le dicen: oye, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos unas botellas. Y él dice: no, muchas gracias. Uy, persinado, payaso, te pegan en tu casa, mandilo, yo no sé. Empieza a haber ese tipo de persecución. La persecución es solamente para los que viven esa vida piadosa, viven esa vida de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, sufrimos como personas, pero también como iglesia. Los judíos en su tiempo persiguieron a los cristianos, persiguieron a las iglesias cristianas. ¿Quiénes? Los mismos judíos rechazaron a los cristianos. Los mismos judíos al día de hoy siguen rechazando a los cristianos. Ahora, pregunta: ¿nosotros debemos rechazar a los judíos? No, porque son el pueblo de Dios. Nosotros debemos compartir, si tenemos comunión con algún judío, debemos compartirles las buenas nuevas, debemos compartirles el evangelio. Pero, en fin, ¿por qué pongo esto? Porque al día de hoy nosotros no estamos rodeados de judíos, pero sí de compatriotas. Entonces, nuestros compatriotas pueden también llevarnos a sufrir algún tipo de persecución. ¿Por qué? Por ser cristianos. Estas personas llegan a ser hostiles no solo a los cristianos, sino a todas las personas que procuren llevar una vida correcta, recta, les atacan, les son hostiles. ¿Y cuál es el propósito de la hostilidad? ¿Cuál es el propósito del enemigo de Dios en cuanto a la hostilidad? Lo que acabamos de leer.
pues procuran impedir que prediquemos para que las personas sean salvas. Cuando tú predicas a algunas personas y esas personas se dan cuenta que a ti te atacan, que a ti te persiguen, ¿cuál puede ser, digo que es, pero cuál puede ser la reacción de esta persona? Dice, ya veo que Wendy habla de Dios y que le tiran carrilla. No, pues como yo no quiero que a mí me hagan lo mismo, entonces mejor ni le hablo a Wendy, no la escucho, ¿verdad? Porque si no, pues me va a pasar lo mismo. Ya no me van a invitar al toquín. No, mejor ahí muere. Mejor no. Nuevamente, repito, cuando las personas son hostiles hacia nosotros, eso puede ser y es una barrera para que otros escuchen. También esta hostilidad puede llevarnos a ser tímidos. Esa hostilidad puede llevarnos a pensar, chispas, es que si empiezo a hablar de Dios me van a atacar, van a hablar mal de mí, van a hablar mal de Dios, van a hablar mal del cristianismo, entonces mejor no digo nada. Con todas estas hostilidades se ataca al cristiano y al cristianismo para evitar, para poner una barrera a la predicación, a comunicar el evangelio. ¿Por qué nosotros comunicamos el evangelio? Para que las personas sean salvas, para que las personas no se vayan al infierno. Tenemos a personas conocidas o queridas a las que queremos que el Señor tenga misericordia y vayan junto con nosotros al cielo eterno. Pero el enemigo de Dios no quiere que se vayan al cielo eterno, sino que se vayan al infierno igual que él, y al lago de fuego igual que él. Quiere que a las personas les pase lo mismo, que tengan el mismo futuro. Dios quiere un futuro bueno para nosotros, el enemigo de Dios no. Así es que Satanás va a atacarnos para que la vida cristiana sea difícil. Mucha oposición, mucha presión social. Ahora, ¿por qué algunas personas no quieren vivir para Dios? Porque no quieren perder a sus amigos. Resulta que muchos de sus amigos o compañeros de la escuela o compañeros del trabajo no son cristianos. Entonces, si empiezo a vivir una vida cristiana, ya mis amigos me van a hacer fuchi. Entonces, mejor procuro llevarla bien con mis amigos. No quieren que las personas las vean como alguien diferente. Entonces, esa búsqueda de aceptación, esa búsqueda de no sentirse aislados, les lleva o nos lleva a no comportarnos como nos debemos comportar y no compartir el evangelio. No hablamos el evangelio para que no nos critiquen, para que no nos persigan. Cuando hablo de persecución en nuestros días, no necesariamente, en algunos lugares, en otros sí. Por ejemplo, hay lugares en Oaxaca, en Chiapas, lugares en la que la tradición popular está muy arraigada, que a nuestros hermanos muchos les han perseguido, les han dado de machetazos o de golpes, no les dejan enterrar, por ejemplo, en el lugar de Crepúsculos Arrebolados, que ustedes ya se saben ahí el nombre del pueblo, ¿verdad? Ahí donde mis padres, a los que dicen que son cristianos no les dejan enterrar a sus muertos en el cementerio municipal. Porque para que a una persona entierre a alguien en el cementerio municipal, tiene que llevar sus cuotas de la iglesia tradicional al corriente. Y dicen, ¿y tus cuotas? No, pues no has cooperado, entonces no podemos enterrar a tu familia en este cementerio. Como si el cementerio fuera exclusivo de esa religión, cuando los cementerios son normalmente públicos. Pero en fin, por la ignorancia de las personas, porque eso es, o sea, las personas como muchas veces son ignorantes, dicen, no me dejan enterrar a mi familiar. Bueno, pues por derecho puedes enterrarlo ahí,
y si te lo impiden podrías demandarlo. No se trata de que estemos peleando con las personas, simplemente, nuevamente, por ignorancias que a veces, regresando a la cuestión de ideología de género, nosotros como padres no les decimos a nuestros niños que están en su derecho y los mismos niños o jóvenes no se defienden porque ni siquiera saben sus derechos, y ese es un derecho constitucional. De nuevo, para que no nos aíslen, para que no nos corten, no nos comportamos o no compartimos, no hablamos del Evangelio. Y a la mayor parte de nosotros nos gusta la vida cómoda, nos gusta que no nos molesten. Entonces a veces decimos, pues ya para no meterme en problemas no hago esto, para no meterme en problemas, y a veces digo, pues para no meterme en problemas no hablo de Dios, para no meterme en problemas no hablo del Evangelio, no hablo de Cristo, no hablo de la salvación, para no meterme en problemas. No nos gusta la persecución, no nos gusta. Ahora, la idea no es que nos guste, que nos encante, simplemente estar conscientes de la realidad. Si llevamos una vida piadosa, en efecto, vamos a ser tachados en este mundo, pero, amado, ¿no te gustaría tener palomita con el Señor? A veces comento también con mis hijos, a veces les digo, oye, ok, perfecto, ¿te gusta sacar 9, te gusta sacar 10? ¿Y no te gustaría sacar 10 también con Dios? Porque en nuestras materias espirituales muchas veces vamos bajos de calificación o a veces reprobados. Entonces, no queremos que el mundo nos repruebe, pero se nos olvida que si el mundo nos aprueba, Dios nos reprueba. ¿Dónde queremos ser aprobados? ¿Con el mundo o con Dios? El evitar ser perseguido nos lleva a ser aprobados por el mundo, pero reprobados con Dios. El hablar de Dios y el hablar del Evangelio nos lleva a ser aprobados por Dios, aunque reprobados por el mundo. En esta vida y en este mundo, mucho de nuestra vida es tomar decisiones. Tú tomas decisiones. Las decisiones que tomas te llevan a traer sobre ti y sobre los que están a tu alrededor ciertas consecuencias positivas o negativas. Todo es decisiones. Puedes decidir levantarte temprano el día de hoy y venir, esa fue tu decisión. Eso va a traer sobre ti alguna repercusión. Puedes decidir no venir el día de hoy. Eso trae sobre ti una repercusión, todo trae repercusión. Puedo decidir no ir a trabajo mañana, eso trae para mí una consecuencia. Puedo decidir, porque es una decisión, llegar tarde, trae para mí una consecuencia, todo trae consecuencias. Hay algunos lugares, en algunas partes del mundo, en las que ser cristiano está bien. Hay algunos pueblos o vecindarios en las que ser cristiano está bien, y lo ven bien. Hay colonias en algunos países, por ejemplo, ahí en Estados Unidos hay algunos vecindarios en las que muchos son cristianos, la mayoría son cristianos, y a veces hasta se vuelve de moda para ellos decir que son cristianos, pero no necesariamente, créanme, lo dicen los mismos hermanos que pastorean ese tipo de... No necesariamente les es muy fácil, no necesariamente el estar en un lugar en el que ser cristiano es aceptado va a ser fácil, a veces es complicado. Y también hay persecución en esos lugares. Segundo punto entonces de ataque del enemigo es que la persecución. Vamos a un tercero. Cuídense, Colosenses 2, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo.
Entonces la tercera cosa con la que Satanás ataca al creyente es la filosofía engañosa, pero no necesariamente filosofía no cristiana, sino también filosofía cristiana. Tanto hay filosofía cristiana engañosa como filosofía del mundo que es engañosa. Doctrinas falsas. Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Muchas de las filosofías, muchas de las religiones falsas parecen ser humildes, parecen ser piadosas, parecen ser buenas, porque muchas de estas enseñanzas humanas tienen que ver precisamente con el trato del cuerpo. Aquí, por ejemplo, nosotros les hemos comentado que es lo más correcto delante del Señor que las mujeres se dejen crecer el cabello, pero han de saber que hay lugares en las que de plano les dicen que tiene que ser de cierta longitud. No sé si me explico. Aquí hay hermanas que traen su cabellito corto, pero no les decimos, oye, ¿sabes qué? Que eso, pues no, porque pues ya cada una delante del Señor pondrá en su corazón qué tan largo será. O por ejemplo el largo de la falda, ¿no? No, pues es que la falda tiene que llegar hasta el tobillo o arrastrar el piso. Hay lugares en los que son muy estrictos en ese sentido. Y eso tiene una cierta apariencia de sabiduría, una cierta apariencia de... O por ejemplo aquí veo muchas hermanas con pantalón y hay iglesias en las que, no, pantalón, no. Y ya nos estamos metiendo en la cuestión de la moda, pero lo que yo les pregunto es, ok, ¿tu pantalón fue hecho para mujer? Pues entonces es un pantalón de mujer. Si tú traes camisa o traes blusa, porque han de saber que el corte es distinto. Entonces, bueno, aunque parezca lo mismo, pero no lo es. Igual que los pantalones tienen un cierto corte diseñado para el cuerpo femenino, aunque algunos no femeninos se los ponen. Bueno, hablamos un poquito de eso en la sección pasada. Pero en fin, regresando al punto, por ejemplo, de la falda, que tiene que ser falda y no pantalón, y que tiene que ser de determinado largo. Yo veo algunas de esas sectas de las que llegan a tocar tu puerta ahí, y su faldota, ¿no? Su sombrerito, y ahí van muy a todo dar. Pero al día siguiente las veo muy empantalonadas. Y entonces digo, bueno, pero ¿qué vacilón es ese? Por fin, ¿son o no son? ¿Pueden o no pueden? Pero todo este tipo de situaciones ¿son qué? Son reglas y enseñanzas humanas y que tienen apariencia de sabiduría, pero solamente es la pura apariencia, la pura pinta, pero no hay nada de fondo detrás de eso. Y a través de este tipo de religiones, y ahorita vimos algo externo, pero personas que por ejemplo vienen y dicen, ay, no, oye, no, es que estoy en ayuno, y estoy en ayuno, y le dicen a 1000 personas que están en ayuno, cuando el Señor Jesucristo dijo, cuando te pongas a ayunar, te peinas, te bañas, te perfumas, te vas bien guapo, y no sales con cara de compungido a la casa, sales muy contento y muy feliz, y le dices, me siento magnífico. Pregúntame por qué, ¿no? Pues porque Cristo vive en mi corazón, no es porque te estás tomando esas merjurjes verdes, ¿no? No es por eso que te sientes magnífico, sino
Porque Cristo vive en tu corazón. Pero no le vas diciendo a todo el mundo que estás en ayuno, porque eso es algo entre tú y Dios. De nuevo. Pero hay quienes, ay hermano, es que estoy en ayuno. Entonces tú ves al hermano y dices, hombre, este hermano, qué bárbaro, qué espiritual. Todos los días ayuna, porque todos los días me dice que está en ayuno. Pero pues es la pura faramaya, ¿no? Podríamos aquí hablar de muchas cosas respecto de muchas sectas y grupos religiosos, pero como no estamos aquí para dar una clase de sectas, simplemente decimos que muchas de las sectas cristianas, aunque se digan cristianas, muchos de los grupos religiosos basan sus enseñanzas ¿en qué? En reglas y enseñanzas humanas. Algunas de ellas tienen una embarrada de Biblia, pero todo lo demás es enseñanza humana, no es Biblia. Y aparentan sabiduría, solamente es apariencia de sabiduría, pero no hay nada en lo profundo. Precisamente por eso es que Dios mismo, Efesios 4, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Cómo es que nosotros somos enseñados por medio de las personas que Dios constituyó, que Dios puso para enseñarnos, para capacitarnos? Entonces nosotros somos capacitados por medio de esas personas que Dios ha escogido para que enseñen su palabra de una manera correcta, para que todos seamos capacitados y que lleguemos a ser como Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Como nosotros nos podemos dar cuenta, Cristo, la acción de Cristo en cada uno de nosotros es lo que nos lleva al crecimiento, pero también hay una actividad de cada miembro. Cristo hace su parte y nosotros, pastores, maestros, líderes, tenemos que enseñar. Dios hace la obra, pero cada uno de nosotros tiene una parte y también tenemos que ¿qué? Tener una actividad espiritual, una actividad religiosa, una actividad de enseñanza. Y ahora, si ponemos atención, dice de cada miembro. De tal suerte que no solamente los líderes estamos involucrados en este crecimiento, sino que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de ustedes y yo, debemos involucrarnos en ayudar a los demás para que todos, de manera individual y como cuerpo, crezcamos. Tenemos que preocuparnos porque cada persona crezca, porque cada persona entienda, porque cada persona sea como Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra preocupación, bueno, no preocupación de angustia, sino nuestra ocupación. Tenemos que ocuparnos en eso, tenemos que hacer eso. Así que como nos podemos dar cuenta, la tercera manera en la que Satanás ataca al creyente es doctrina falsa. Y de pronto podemos hablar con personas que dicen que son cristianos, pero que de pronto no entienden este pasaje o aquel o mucha de la Biblia, ¿cierto? Posiblemente tú conozcas a algunas personas que son cristianos y que les preguntas, oye, ¿qué es lo que aprendes o qué enseña este pasaje? No, pues no sé, no saben, no conocen.
Y no solamente algunos que se dicen cristianos, sino algunos que están acercándose al cristianismo o que escuchan del cristianismo. Confusión por maestros, por muchos maestros, por muchas enseñanzas. Confusión en nosotros mismos, porque nosotros como cristianos deberíamos saber, por ejemplo, un ejemplo sencillo. De pronto les dicen, oiga, ¿y por qué hay tantas Biblias? Posiblemente te han preguntado eso y me consta que a algunas personas de esta iglesia en algún momento les he preguntado y no saben qué responder. Y si una persona que no es creyente viene y te pregunta, oiga, ¿y por qué hay tantas Biblias? Y no sabes qué decirle, pues bueno, ya estamos en problemas. Por eso Dios puso a maestros, etcétera, para que comprendamos, para que aprendamos. Entonces aquí se enseña por qué hay tantas versiones de la Biblia. Espero que tú lo sepas. ¿Por qué? ¿Sí sabemos por qué? A ver, ¿todos saben por qué? A ver, levanten la mano los que sí saben por qué hay muchas versiones de la Biblia. Chispas. Bueno, veo muy pocas manos levantadas. Ok. Cuando se traduce un texto de un idioma a otro, ok, si yo les doy, bueno, vamos a suponer, es un ejemplo. Esta es una clase de inglés. Yo soy su maestro de inglés. Ustedes ya llevan aquí cierta cantidad de semestres o cuatrimestres o meses o como sea de inglés. Y entonces yo les digo, ok, tarea. Tradúzcanme este texto del inglés al español. ¿Sale? Entonces, el día de hoy están aquí, vamos a decir, no los he contado, pero voy a decir un número así al vuelo. 60, no, el 6 no me gusta, 70 personas. Aquí hay 70 personas. Si yo les digo que me traduzcan esta cuartilla, sí sabemos que es una cuartilla, bueno, una hoja de un solo lado. Si yo les digo, tradúzcanme esta página de inglés a español, ¿saben cuántas versiones voy a tener de esa traducción? 70. Voy a tener 70 versiones de esa traducción, ¿ok? Bueno, ¿entendemos eso? Lo de traducir del inglés al español, ok, de acuerdo. A lo largo de la historia, varias personas se han preocupado por traducir la Biblia del original al actual. Algunos otros la han traducido de otra traducción. ¿Sí me explico? Ok. Lo mejor es traducirlo del original al que tú quieras. Por ejemplo, si yo les pido que, como todos ustedes, seguimos en nuestro ejemplo, como todos ustedes son estudiantes de inglés, les doy un texto y me lo van a traducir del inglés al español. Perfecto. Pero ¿qué tal que ese texto que yo les di a traducir originalmente no estaba en inglés, sino en francés? Habrá quien diga, ok, ¿qué tal que mejor me voy al original porque yo sé francés y entonces lo voy a traducir directamente del francés al español? Créanme que va a haber una diferencia bien grande si yo traduzco sí, del francés al español, que si yo hago la traducción del inglés al español. ¿Por qué? Porque originalmente ese texto estaba en francés. ¿Vale? ¿No se me han perdido? Así es con la Biblia. Originalmente la Biblia se escribió en arameo, hebreo y griego. Arameo, hebreo y griego. Entonces, las personas a lo largo de la historia que les ha preocupado que sus paisanos entiendan la Biblia en su lenguaje, lo traducen a su lenguaje. De tal manera que la primera traducción a un lenguaje no el original fue al alemán. ¿De acuerdo? Entonces, la primera Biblia traducida a un lenguaje fuera del original fue en el alemán. Ni siquiera fue al inglés, fue al alemán. Entonces,
Después algunos tradujeron del alemán al español, o del alemán al inglés, o ok. Entonces eso nos lleva a que puede haber un texto que no tenga exactamente las mismas palabras, pero debe tener la misma idea, el mismo sentido, el mismo significado. Regreso. Cuando nosotros traducimos, debemos procurar mantener el sentido de una frase, aunque no necesariamente sea con las mismas palabras. Ahí voy ya terminando esto. Cuando se hace una traducción, para algunos traductores les importa más que las palabras, casi palabra por palabra, sean la misma, y a otros traductores se han preocupado más en la idea, en lo que dice la frase, que necesariamente preocuparse porque palabra por palabra sea igual. De ahí es que nosotros tenemos diferentes versiones de la Biblia o traducciones de la Biblia. Ok. Cuando alguien te pregunte por qué tenemos diferentes Biblias, lo que tú le vas a decir es: no son diferentes Biblias. La Biblia es una, pero hay diferentes traducciones. Ahora, un paréntesis. Sí sabemos que hay una traducción que de una manera a propósito se ha traducido para que se le dé un sentido diferente, la de los testigos de Jehová, porque se han empeñado mucho en no reconocer a Jesucristo como Dios. ¿Sale? Ok, entonces ahí a donde habla de Jesús, por ejemplo, a donde dice es uno, dice unido o cosas así. Entonces tenemos algunas palabras que le dan un sentido diferente, pero fuera de la traducción de los testigos de Jehová, fuera de esa, si tú agarras cualquier otra traducción de cualquier Biblia, sea la que usan los mormones, la que usan los de la Luz del Mundo, que es una secta muy gacha, la que usan cualquier grupo de cristianos carismáticos, de bautistas, etcétera, vas a encontrar que aunque tienen exactamente la misma idea central, ¿sale? Aunque las palabras no sean iguales. Por eso tenemos muchas traducciones de la Biblia. Entonces, ¿Biblias cuántas hay? Una. Nosotros decimos, la Biblia es fidedigna en el original y hay una sola Biblia. Una Biblia, muchas traducciones. Bueno, ya. Se acabó el super paréntesis y creo que no me eché todo el tiempo en el paréntesis. Ok, entonces, continuamos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una actividad. La actividad de compartir el Evangelio, la actividad de edificarnos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros a crecer, para que todos y cada uno seamos como Cristo. De nuevo, hay confusión y ese es un ataque. Una manera en la que el enemigo de Dios ataca al cristiano y al cristianismo es generando ¿qué? Confusión. Confusión. Y a veces las personas se preguntan, oye, ¿y por qué ustedes no enseñan lo mismo que los carismáticos? ¿Por qué ustedes no enseñan lo mismo que los presbiterianos? ¿Por qué ustedes no? Ok, y eso puede llevar a un mundo confuso, porque de pronto se puede pensar, y algunos líderes llegan a enseñar incorrectamente, que ellos son los únicos que tienen la verdad y que todos los demás están mal. Eso también es muy riesgoso. Si ustedes se han dado cuenta, en más de una ocasión, yo por ejemplo me refiero a los carismáticos como hermanos. Yo no digo ni he dicho y no voy a decir que no son hermanos. Su enseñanza tiene muchos defectos, igual que cualquiera de los que hemos estado aquí en este púlpito, en algún momento hemos cometido algún error. Yo creo que de todos los que han predicado aquí, yo soy el que más he cometido errores.
Pues también porque soy el que más he predicado, ¿verdad? Entre más predicas, pues más te equivocas. Paréntesis del paréntesis. ¿Quién es la persona que nunca se equivoca? El que no hace nada. La persona que no hace algo no se va a equivocar porque no lo hace. ¿Okay? Las personas que hacen cosas se equivocan. ¿Sabes cuántas veces se equivocó Nobel? ¿Sabes cuántas veces se equivocó? Y ahorita se me fue el nombre de la persona, y eso que estudié electricidad, pero bueno, que me perdonen ahí mis maestros de electricidad. Se me fue ahorita el nombre de la persona que creó el foco. ¿Sí? ¿Alguien se lo sabe? Bueno, resulta que, aunque ahorita ya los focos de tuxteno ya no se usan, todavía hay, pero ya casi no se usan. Uno dice, wow, qué descubrimiento, qué maravilla, qué genio. De acuerdo con la historia, hizo miles de experimentos hasta que finalmente logró crear el foco, que por siglos se usó en muchos hogares. No se piensen que alguien llega y dice, como que voy a hacer un invento, ya se va a llamar foco, lo meto aquí en este pedazo de cristal y ya, wow, qué genio. No. Lo hizo una y otra y miles de veces hasta que finalmente le salió. Entonces yo aquí vengo y predico una y otra y a lo mejor cuando llegue a unos 70 años y Dios me va a estar aquí, a lo mejor daré una buena predicación. Y mientras, pues gracias por su paciencia, ¿no? Ok, entonces, hay muchas maneras de interpretar, pero déjenme decirles que verdaderamente la Biblia, cuando uno la interpreta correctamente, cada pasaje debe tener una sola interpretación. No es que tenga muchas, es que tiene una. Interpretaciones correctas e incorrectas. Para interpretarla correctamente hay que seguir ciertas reglas de interpretación, a lo cual se le llama hermenéutica. No vamos a enseñar de eso, pero en fin, los creyentes de pronto se confunden y entonces muchos cristianos son llevados de aquí para allá porque no saben quién es el que enseña bien y quién es el que enseña mal. Pero mucho de eso también es causado por las personas mismas que se reúnen. Porque soy bien latoso en que lean su Biblia. Porque recuerden que el que se para aquí puede cometer algún error. No necesariamente por intención, porque hasta donde yo sé, las personas que enseñamos aquí no tenemos la intención de engañar a nadie, de confundir a nadie, pero a veces se nos chispotea, ¿verdad? A veces decimos algo que no tenemos que decir, o preguntamos algo de manera incorrecta. Ejemplo, recién tuve una junta con algunos hermanas que están en el ministerio, hermanos, porque había hermanas, y les hice una pregunta que pareció afirmación, pero que era pregunta, y como yo burro no hice mi sentencia de manera que pareciera pregunta, sino que pareció afirmación. Una hermana nos dice en la reunión, es que yo iba a una iglesia en la que nos decían que aplaudiéramos. Y yo le dije, mira, yo he ido a iglesias, fui a una iglesia muy conocida, muy famosa, y he aprendido mucho de ese pastor, pero resulta que en esa iglesia les dicen que no aplaudan. Y yo les dije, les pregunté, aunque pareció afirmación, que si teníamos algún versículo en la cual se nos dijera que aplaudieran. Y una hermana me dice, sí hermano, sí hay un versículo. Me parece fabuloso, ¿por qué? Porque no necesariamente todo lo que yo digo es la ley, porque la ley es la Biblia, no lo que yo digo.
Y entonces a mí me alegró que la hermana dijera, sí, sí hay un versículo, sí, en efecto. Como estábamos en una junta que no tenía que ver con eso, me faltó de preguntarle, muy bien, hermana, qué bueno que haces la observación para aclarar lo que yo estoy diciendo, porque lo que yo quería decir era eso que tú dijiste, aunque lo dije mal, pero me alegra que si yo de pronto cometo algún error, alguien me diga, hey hermano, no dice eso, o está en este pasaje, o ya te confundiste, o no es en ese capítulo. A mí me alegra que de pronto me corrijan o me digan, hey, aquí no es. Eso es gracias a qué? A que leen la Biblia, a que conocen la Biblia. Entonces eso nos permite no ser llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. ¿Quieres no ser engañado por todo viento de doctrina? Ve a la fuente original, la Biblia. Y entonces la persona que está de este lado te dice algo. Por eso es que en esta iglesia ponemos los pasajes de la Biblia para que veas que si lo que yo te digo está en la Biblia o no, y que si está dentro del contexto que yo te estoy diciendo, porque también en muchas iglesias se agarran una porción de la Biblia, la sacan de contexto y dicen cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con lo que originalmente Dios quería decir a través de ese pasaje. En fin, en muchas iglesias hay personas que son lobos vestidos de oveja, que son líderes religiosos y que enseñan por interés económico, porque les gustan los reflectores, porque les gustan los aplausos. No necesariamente todos lo hacen por lana, ¿eh? Hay muchas personas que lo hacen por los aplausos, por el reconocimiento, porque digan, no hombre, mira, tengo aquí a 10, 20, 30 personas que hacen lo que les digo por poder. Es parte de la anatomía del poder. Hay un libro que leí cuando iba en la escuela que se llama Anatomía del Poder, que habla de eso. No tiene nada que ver con religión. Anatomía del Poder. Hay muchas personas que buscan el poder no necesariamente por dinero, sino por su reconocimiento personal. ¿Sí? Entonces hay líderes religiosos que están ahí porque buscan reconocimiento personal. Lo hacen por poder. Punto, por poder, por tener poder. Que las personas les sigan, porque hagan lo que ellos quieren, lo que ellos dicen. Lobos vestidos de oveja. Pero también hay algunas otras personas que simplemente son ignorantes. Son ignorantes que guían a otras personas que también son ignorantes. Y dice el Señor Jesús, ¿cómo podrá un ciego guiar a otro ciego? Ambos caerán. Entonces tenemos a muchos lugares que se dicen iglesia, con líderes que se dicen líderes, que de pronto dice Judas y dice Pedro, y ahorita no me voy a meter en eso porque más adelante vamos a estudiar de la carta de Pedro el próximo año, si Dios permite, que no saben ni lo que enseñan, pero están enseñando. Personas que no saben verdaderamente ni siquiera qué enseñan. Y me he encontrado a muchos. Y es muy triste. Así que el enemigo de Dios ocupa a todas estas personas, ocupa a las personas ambiciosas para echar a perder la obra de Dios, ocupa a las personas que buscan el poder para echar a perder la obra de Dios, ocupa a las personas ignorantes que guían a otros para echar a perder la obra de Dios. Así que las doctrinas engañosas son este otro método. ¿Para qué? Para pelear. ¿De qué estamos hablando? De una guerra. En esta guerra espiritual, una de las tácticas del enemigo de Dios es engañar a la gente con doctrinas. Doctrina quiere decir enseñanza, con enseñanzas incorrectas, con enseñanzas falsas. Entonces tú llegas a una iglesia y como te dicen que las cosas son o deben ser así, tú vas haciendo las cosas de determinada manera que no es lo que Dios mandó, sino que lo que estas personas te dicen que es. Muy bien, vamos a pausar el día de hoy y la próxima semana continuamos, pero de manera breve, así bien rapidito. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Que en esta lucha que tenemos hoy, el enemigo de Dios ataca
por la persecución que el enemigo del Señor ataca por medio de la doctrina falsa, que el enemigo de Dios ataca por medio de la confusión por estas doctrinas falsas. Vamos a dejar de la cuarta en adelante para la próxima semana, si Dios nos permite. Entonces el día de hoy vimos 2 estrategias del enemigo por medio de las cuales él nos ataca. Muy bien, vamos a hacer una oración. Santísimo Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por los apóstoles, te damos gracias por cada persona que se ha preocupado por enseñarnos la Biblia, por enseñarnos a estudiarla de la manera correcta, de acuerdo con las reglas de interpretación, que no necesariamente son reglas exclusivas para la Biblia, sino que son reglas para cualquier libro antiguo. Te damos gracias por aquellos de los cuales hemos aprendido, pero sobre todo porque tenemos una Biblia en la mano. Te queremos suplicar, Santo Señor, por amigos, familiares, vecinos, conocidos que tenemos, que asisten a varios lugares en los cuales son engañados, para que por favor abras sus ojos, para que abras su mente y para que abran su corazón a tu Biblia, a tu palabra, y puedan ser rescatados de estos lugares en los cuales les engañan por beneficio económico, por interés político, por interés de poder, Señor. Gracias te damos, Santo Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, antes de continuar con nuestra